Buenos días, tenga nuestra amada audiencia que nos escucha a través de los medios de comunicación, o las radios, o las redes sociales. Le habla su hermano en Cristo, Fran Segovia, en este programa Nueva de Salvación. Nueva de Salvación tiene un objetivo y es de llevar el Evangelio a toda criatura. Que toda criatura escuche las buenas nuevas del cielo. Estamos muy contentos porque dentro de poco saldremos al aire en vivo de lunes a domingo por 2 horas o más de 2 horas a través de otra emisora, la cual también tiene alcance mundial. Dios está abriendo puertas, Dios está haciendo algo a través de este programa. Sé que Dios está obrando en cada corazón y Dios está llenando los corazones de su palabra. Dios está trayendo cambio. ¿Estás preparado para el encuentro con el Hijo de Dios? ¿Estás preparado para morir y partir de este mundo con Cristo? ¿Estás preparado para escuchar las trompetas, los chofares e irnos al abrazo del Maestro? Estoy muy contento porque sé que Dios nos ama y Dios ha puesto esto en mi corazón y he deseado compartir con ustedes esta transmisión cada semana que lo hago a través de la voz que clama en Venezuela, Maracaibo 99.5 FM, a través de las distintas redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram. Y es por eso que quiero hacerle llegar el día de hoy a todos nuestros amados oyentes y los que nos siguen un número telefónico para que podamos interactuar vía WhatsApp y también el correo electrónico para cualquier petición que ustedes hagan, cualquier sugerencia, cualquier consejo, estamos aquí. Somos un solo pueblo. Para mí, el que habita en América, en Asia, en África, acá en Europa, somos un solo pueblo. Crees en el Mesías, has sido redimido por la sangre, caminas bajo la voluntad de Dios, eres guiado por el Santo Espíritu, eres mi hermano en Cristo. Yo te amo y sé que tú también me amas a mí. A su nombre sea dada la gloria. Estoy muy contento. Nuestro WhatsApp, si estás fuera de Europa, es más 34 632 78 26 57. Más 34 632 78 26 57. Me puedes escribir allí para cualquier motivo, cualquier consejo, cualquier petición. Estaremos orando por ustedes. Y el correo electrónico de Nuevas de Salvación es el siguiente: la letra N, luego letra D, luego escribe salvación 2023 @gmail.com. Repito, N, la letra D, escribe salvación 2023 @gmail.com. Finalizando estos anuncios, he traído una enseñanza basada en la fe, un tema del cual nos encanta conversar, nos encanta compartir y nos gusta vivir, porque si no vivimos en fe, de nada nos sirve de identificarnos como cristianos. La fe es necesaria en la vida del creyente, la fe es necesaria en la vida del hombre. Por la fe vamos a ver que muchas personas alcanzaron, guardaron testimonio, hicieron la voluntad de Dios. Nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1 en adelante, y estaremos desarrollando esta enseñanza en ese maravilloso libro. A su nombre sea dada la gloria. Este es tu programa Nueva de Salvación. Y dice así el verso 1 en Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Habla de los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los primeros hombres en la creación. Este libro detalla y da testimonio de muchas personas que al escuchar la voz del Altísimo activaron su fe en creer
lo que esa voz le decía, lo que esa voz le enviaba a hacer, activaron esa fe en la obediencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Más adelante lo vamos a leer en el verso 6. Pero la fe es prácticamente, está basada en la obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dios es fe. Dios habló, que sus palabras, y se hizo. En el principio vemos en el libro de Berechí, Génesis, dice Dios en el principio, en la eternidad pasada, creó Dios los cielos y la tierra, todo el cosmos, todo el cielo de Dios, su trono, los seres angelicales, toda la jerarquía angelical, aun los demonios que han caído y desobedecieron, que anteriormente eran ángeles, fueron creadas por la palabra de Dios. Todo fue creado y hecho por Dios y por medio de él. Y esto es tremendo, porque si nos vamos al libro de Juan, del Evangelio de San Juan, o Juan, recuerde que ese San lo ha puesto la Iglesia Católica. Es en hebreo Johanán y en castellano Juan. Dice lo siguiente, en el principio era el verbo. Otro dice, en el principio, otra traducción dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Pero en la Reina Valera dice, en el principio era el verbo, algo que inspira. Y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es la palabra de Dios. A su nombre sea dada la gloria, dándonos a entender las escrituras y a sumergirnos en el mensaje inmediatamente que nos revela al Mesías, que ya ha sido revelado en la persona de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, el israelita que vino hace más de 2000 años a cumplir un propósito para esta humanidad impía, para esta humanidad que se desvía cada día más y no quiere aceptar el mensaje del Evangelio, no quiere creer que hay un arrepentimiento. Hace unos días conversaba con un compañero en el trabajo y le decía, ¿crees tú que hay vida después de la muerte? ¿O crees tú que después de la muerte pasa algo o no? Me dicen, no, desaparece, no hay nada después de la muerte. Le dije, déjame decirte que si hay vida después de la muerte, si ocurre algo después de la muerte, es donde empieza la verdadera vida del ser humano, sea para bien o sea para mal. Y le dije, busca por internet que hace tiempos atrás, en los años 1900, no recuerdo si en los 70, 60, en fin, pero está editado allí en internet que los rusos en Siberia hicieron una investigación. Cavaron tantos kilómetros la profundidad de la tierra, escucharon voces, gemidos, hallaron el infierno. Me dice, pero eso puede ser un invento, fallas técnicas. Tienes razón, puede ser invento del hombre. Pero la palabra de Dios no es invento del hombre. La palabra de Dios dice que hay vida después de la muerte. Tú eliges ir al cielo aceptando a Jesucristo, porque no hay otro camino para ir al cielo, o eliges al infierno rechazando el mensaje del Evangelio. Bueno, en la condición que estoy, me dice él, me iré al infierno. He allí, por eso te estoy hablando de Jesucristo, para que no vayas a ese lugar. Tienes 25 años, estás muy joven todavía, y Dios te ama. No te vengo a hablar de religión. Él de una vez se identifica y me dice, de Roma, del cristianismo de Roma. Yo le digo, no, yo no te hablo de ese cristianismo. Ese es un corrompido. Eso es un cristianismo corrompido. Yo te hablo del Dios de Israel. ¿Sabe de la nación de Israel que existe? Sí. Dios hizo un pacto con ese pueblo. Dios envió profeta y de allí vino Jesucristo. Yo te hablo de Israel. Dios no tiene nada que ver con Roma, con el Vaticano. Dios tiene que ver es con Jerusalén y con un pueblo santo que ha creído en lo que el Mesías hizo, lo que cumplió en las Sagradas Escrituras. Si compras una Biblia y la empiezas a leer, porque sé que aquí en España, en Europa, leen más que en Latinoamérica, sé que se lee cada persona, hay una estadística que dice que cada persona lee 3 libros al año. Creo que allá en Latinoamérica no leemos ni siquiera ni medio libro. Si te gusta leer, lee la Biblia. Pero la escribieron hombres, sí, hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Ningún hombre, ni la ciencia,
ningún hombre muy culto puede decir, crearé un libro mejor que el de la Biblia, porque no tiene esa sabiduría. Esa sabiduría que está en las escrituras está fuera del globo terráqueo, está fuera de la tierra. Es como decir extraterrestre, porque no es de la tierra, no es terrenal, es de arriba, de lo más alto, y viene de ese Dios maravilloso. Y permíteme decirte, y con respeto, que Él te ama. No te hablo de religión, te hablo de un Dios vivo. Dicho esto, le dejé ese mensaje a ese joven, que sea el Espíritu de Dios tratando con su vida y obrando en su vida, porque el deber tuyo y mío es testificar del Evangelio aún en tu trabajo. Sí, aún en tu trabajo. Tú tienes que dar testimonio de Jesucristo, del Evangelio, hablar la palabra de Dios. Tú no debes avergonzarte del Evangelio, ni debes ser tampoco un evangélico a, a la secreta. He conocido un hombre que es evangélico y en el trabajo nadie sabía que él era evangélico. Llegó a ser pastor ungido y aún tampoco había dicho que era pastor. Y un día he escuchado que hablaban mal de él, porque era una persona muy callada. Entonces hablaron mal de él y digo, no, no hables mal de él. ¿Pero por qué? No debes hablar mal de él. Él es pastor, él es evangélico. ¿En serio? Pero ni sabíamos que ni que era evangélico ni que era pastor. Para vergüenza mía, porque verdaderamente él no le hablaba a nadie, ni le hablaba en ese entonces a nadie del evangelio. Y se enteraron por mí. Y yo le digo, bueno, haya él si no te dice, pero él es ministro y evangélico. Y no hables contra los ungidos de Dios. La Biblia habla sobre eso. Bueno, entonces estamos en el tema de la fe, dando esos pequeños testimonios, porque eso es fe. Tú tienes que hablar, pero hablar la palabra de Dios para que se active tu fe. Dice el verso 4, por la fe, Abel, empieza las escrituras a mencionar hombres que vivieron bajo la fe, hombres con los cuales vivieron en esta tierra, tuvieron debilidades, tuvieron tentaciones, no sucumbieron a ella, sino se aferraron al Dios invisible, al Todopoderoso, creyendo en lo que Dios ha hablado, ha prometido. Su palabra es poderosa. El enemigo ha querido destruir la palabra de Dios. El enemigo ha querido destruir la palabra de Dios. Por eso ha sacado tantas religiones. Y una de las religiones que son tan satánicas, pero es tan satánica, que le digo a muchas personas que tengan cuidado, es el Islam. Muchos dicen, el Islam salió de la Biblia. Eso es una herejía. El Islam no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. El Islam viene del mismo infierno, de la misma inspiración del enemigo. Si has leído el Corán, ha distorsionado todas las escrituras, tanto así que dice que Abraham iba a sacrificar a Ismael en vez de Isaac, que Abraham fue a la Meca y no a Jerusalén, donde sacrificó en el monte Moriah, iba a sacrificar a Isaac, que la promesa es para Ismael y no para Isaac. Entonces es algo tan distorsionado y como Israel pecó tanto, Israel nunca hizo la voluntad de Dios según ellos, Dios lo desechó como pueblo y por eso Dios elige al profeta Ismael, porque para ellos Ismael es un profeta. Elige al profeta Ismael y, y le da las sagradas escrituras. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Entonces, eso es algo que es hereje, porque Dios no ha rechazado a Israel como pueblo. Él allí en 1948 se cumplió la palabra de Dios. Los llamó y los reunió de todas las naciones y los sigue reuniendo. Dios tiene un pacto y el pacto de Dios está en el Mesías también. Dios tiene un pacto, es el pueblo santo, sagrado con Dios, y desde allí gobernará Jesucristo a todas las naciones desde el monte de Sión con vara de hierro. Gloria a Dios. Entonces, el verso 4 relata lo siguiente. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Vamos a un corte musical, a una alabanza, y ya regresaremos con
el desarrollo de estas escrituras y de esta enseñanza.